Y es en el nombre del Señor que empezamos esta reunión, en su nombre precioso, dándole toda la gloria, toda la honra y sobre todo reconociendo su majestad, su poder, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Bendito sea, Señor. Gracias por estos momentos que podemos acudir a ti con nuestros hermanos. Nos gozamos, los más niños, los mayores, los ancianos, todos juntos con un mismo sentir. Pues bendito sea el Señor que lo podemos disfrutar. Y vamos a poner este tiempo en oración para que el Señor pues nos bendiga, el Señor dirija todo cuanto tengamos que hacer en el día de hoy y sobre todo que podamos escuchar su santa y divina palabra. Amén. Rubén, por favor, ¿nos puedes dirigir al Señor en oración? Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por poder estar reunidos en tu nombre, Señor, aunque no estamos juntos en la iglesia, pero en espíritu estamos todos juntos y gracias porque nos podemos ver por medio de esta reunión, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos das todas nuestras necesidades, las cubres, Señor, y te queremos pedir tu bendición para este culto que empezamos ahora, Señor, para que tú lo presidas y tú estés por encima de nosotros, Señor. Habla en nuestros corazones y comporta nuestro espíritu, Señor. Señor, muchas gracias por todo lo que recibimos de tu mano bondadosa, Señor, por la paz, el gozo y el amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor, abriendo su palabra, leyéndola y meditándola. Yo pido a los lectores que estén preparados porque vamos a tener unas lecturas devocionales con 2 salmos o parte de 2 salmos. El primero es el Salmo 19 y finalmente el Salmo 119. Empezaremos el Salmo 19. Adelante, lectores. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orândurile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Amin. Com mantindrà pur un jou el seu camí? Vivint d'acord amb la teva paraula. T'he cercat amb tot el cor, no deixis que m'aparti dels teus manaments. Guarda al fons del cor el que has promès, per no pecar en contra teu. Sigues beneït, Senyor, fes que aprengui els teus decrets. Els meus llavis compten una a una totes les teves decisions. Soc més feliç guardant el teu pacte que fruint de grans riqueses. Vull meditar els teus preceptes i fer cas dels teus camins. Els teus decrets són la meva delícia, no oblidaré la teva paraula. Amén. Uns moments de meditació després d'escoltar la paraula del Senyor. Uns moments donant gràcies al Senyor per la seva paraula. Es un buen momento para meditar porque vamos a entrar en el tiempo de la comunión, ese tiempo especial de reverencia y de adoración. Es un momento en el que podemos hacer balance
de nuestra vida espiritual. No hace falta llegar al 31 de diciembre, ¿verdad? Cada día es un buen momento para estar a solas con el Señor. Y hoy, con la congregación, todos en comunión. Amados hermanos, momento de reflexión, momentos de pensar. Parece ser que lo que los hombres decían que habían conseguido acerca de la pandemia que estamos viviendo, pues no es así. Nuevamente nuestras iglesias están con limitaciones, algunas ya habían empezado a tener reuniones y ahora pues parece ser que tendrán que volver a limitarse. Algunas ni habíamos empezado, como nosotros aquí en Triadó, Barcelona en Triadó o en Arenys de Mar. No habíamos reabierto aún las reuniones. Todo esto puede hacer que quizá cunda un poco el desánimo en nosotros. ¿Por qué ocurren estas cosas? No sabemos. No sabemos el tiempo en el cual el Señor tiene el propósito de que dure esto. Pero lo que sí quiere es que no cunda el desánimo en nosotros. Quizá el desánimo cunde porque estamos más pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor de lo que debiéramos estar pendientes. De poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros podemos mirar a cara descubierta y veremos que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor es hecho esto. Esto ha de servirnos para que nos animemos. Nos animemos a que no nos fijemos tanto en nosotros mismos o en nuestras propias tribulaciones, sino que miremos en lo que nos espera. Como el mismo apóstol Juan decía en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mero hecho de ser llamados hijos de Dios ya ha de ser un motivo de ánimo para seguir creyendo en Él y ir dejando las cosas de este mundo. Creo que a medida que transcurre nuestra vida aquí en la tierra, nos acercamos más a encontrarnos con el Señor. Debe crecer también en nosotros ese ánimo, esa esperanza de verle y de gozarnos en Él como iglesia. La imagen del mundo no es para que estemos pendientes de ello. Mejor es contemplar la gloria del Señor y al Señor de gloria valga la redundancia. El reflejo de la gloria del Señor en nosotros es para darnos vida, para continuar siguiendo disfrutando de la vida y de la esperanza. Y por eso también cada domingo nos unimos en la cena del Señor. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La repetición de hacer lo que vamos a celebrar ahora, la cena del Señor,
en memoria de Él es para que no nos desanimemos, sino para que estemos animados. Y por eso celebramos la cena del Señor. Primero, examinándonos a nosotros mismos, reconociendo nuestras miserias. Segundo, acudiendo a Jesucristo para ser limpios de todo pecado y de toda maldad y ser dignos de formar parte de su iglesia. Y en tercer lugar, participando de la comunión, donde en memoria de Él seremos fortalecidos y edificados en el Espíritu para crecer en la gracia y el conocimiento suyos, a lo cual andamos, llevando en nosotros la imagen del Maestro. Amén. Oremos por el pan. Gracias te damos, oh Señor, porque en obediencia al Padre tú quisiste hacerte hombre para nuestra condición, a nuestra semejanza humana, poder cumplir con lo que estaba exigido a causa del pecado, pagar el salario del pecado que nosotros no podíamos alcanzar por mucho que nos hubiéramos esforzado. Y tú, Señor, también tuviste que esforzarte, pues siendo Dios, no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, sufriste la muerte y muerte de cruz por nosotros. Oh, glorioso Señor, nos invitas a que levantemos nuestra mirada a ti, que nos olvidemos de lo que este mundo produce, esa tristeza, para que mirándote a ti seamos llenos de gozo, de paz y de felicidad. En esta mañana, Señor, vamos a participar de este pan, símbolo de aquellos sufrimientos que tú sufriste en la cruz del Calvario para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberarnos a nosotros. Partimos pues este pan, Señor, en esta mañana y lo bendecimos en tu santo y glorioso nombre, en tu memoria santa. Amén. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí, y en su memoria lo tomamos nosotros en esta mañana. Señor, queremos bendecirte nuevamente. Y bendecir de ti es decir que solo tú eres el único Salvador. Que solo tú eres la víctima escogida por Dios, propiciatoria por nuestro. Solo tú eres la víctima que fuiste sacrificada en el altar del Calvario, que derramaste tu sangre para remisión de los pecados, pero que encima, Señor, quitaste de sobre nosotros nuestros pecados, haciendo la obra de expiación. El pecado fue quitado de nosotros por tu obra. Señor, sabemos que tú en aquella noche apuraste aquella copa de maldición, que fue para ti una amargura tremenda tener que sufrir el castigo de nuestro pecado para que tuviéramos paz. Gracias por verter tu sangre, por abrir el manantial de vida que busca a todo pecador. Señor, somos pecadores. Que ese manantial de vida limpie nuestras vidas continuamente. Que seamos purificados a través de tu sangre, de tu palabra, para que busquemos el camino de la perfección, que es tu camino, que conduce a la santidad. Levantamos la copa que tú nos das a beber, copa de bendición, en tu santa y divina memoria. Amén. Y después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias a Dios a sus discípulos, diciéndoles:
Tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria de mí, y en su memoria lo hacemos hoy. Tenemos a nuestra hermana Reyes aquí en esta mañana. Ella va haciendo turnos, no se puede conectar siempre, pero nos alegramos que ella pueda estar aquí. Y encarecidamente, pues no solamente Reyes, sino también Paola, pues nos han encomendado que seamos muy cautos a la hora de abrir la iglesia, que en el momento de abrir, pues que tengamos las medidas necesarias. No es broma. Tanto Reyes como Paola, ¿verdad?, como sanitarias, están viviendo cada día pues el drama, ¿verdad?, del coronavirus. Y aunque ahora parece que bajó y ahora está repuntando otra vez, pero el cansancio de nuestras hermanas y de sus compañeros, ¿verdad?, pues es muy notorio. Reyes, no sé si puedes decir alguna cosa más, pero en fin, intentamos transmitir. Adelante, si quieres decir algo. Pues sí, los hospitales están llenando otra vez. Es triste, pero es así. Y nada, empezamos otra vez con las medidas de siempre. Con cuidado, vigilándonos a tope, anulando visitas. Otra vez estamos como al principio. Y todo son precauciones pocas, la verdad. La gente no es consciente todavía de todo lo que estamos pasando y todo lo que nos llega por encima. Pero bueno, ánimo a todos y cuidaros mucho, por favor. Tener mucho cuidado. Amén. Pues muchas gracias, Reyes. Está todo hecho, ¿verdad? Aún podríamos decir más, pero nosotros, por la responsabilidad que tenemos, también planificamos la reapertura, pero vamos con cautela. Estamos trabajando y ya tenemos material preparado en la iglesia para cuando abramos y que esperemos que sea pronto. También pedimos al Señor que ponga su mano de misericordia. Y sabemos que hay científicos trabajando en las vacunas, etcétera. Sabemos que la normalidad será, o la nueva normalidad real será cuando se encuentre un fármaco o una vacuna que, bueno, facilite todo esto. Pero poca broma, y nosotros pues lo llevamos en oración y bueno, queremos compartir pues este mensaje de precaución a los hermanos. Amén. Pues que el Señor nos ayude. También, siguiendo pues con la planificación de la vida de la Iglesia, Pastor Daniel decía también acerca de las ofrendas, de los donativos, ¿verdad?, de nuestros diezmos, que vamos guardando o que vamos haciendo también transferencia. Y también, lógicamente, a la hora de planificar nuestra vida de la Iglesia, pues estamos ya fijando una posible fecha, ya todo es posible, pero bueno, en septiembre, a mediados de septiembre, una reunión de iglesia administrativa, que creemos que será un domingo por la tarde. Domingo por la tarde, la reunión de iglesia administrativa. Lo anunciaremos, pues, la hora y el día, bien anunciado, pero ya vamos empezando a decirlo para que tomemos conciencia, sobre todo por los temas administrativos. Este mes de julio, pues estamos también trabajando por los diáconos, tema administrativo sobre la licencia de actividades, etcétera. No paramos y damos gracias al Señor por el equipo y el Consejo de Diáconos, hermanos, que están trabajando arduamente para llevar estos temas tan difíciles y tan necesarios como es la administración de la Iglesia. Pues oremos por ellos también, hermanos, como sabemos que hacemos cada día en casa, por el Consejo de la Iglesia y para que de aquí a un par de meses pues tengamos reunión de Iglesia administrativa. Recordemos que, por si no lo habéis visto,
Yo os invito a que entréis en la página web de la iglesia. Y la escuela dominical va subiendo pues, los vídeos. Allí podréis ver a Pepi, a Marta, haciendo el Godly Play, y el coro cantar. Podéis acceder a la página web de la iglesia y al canal de YouTube que tenemos. Y darle al like y a todos esos botones para que tengamos pues, muchas visualizaciones. O sea que cuando acabemos la reunión esta tarde, etcétera, entrar en la página web, entrar en el canal de YouTube. Y sobre todo son vídeos y materiales que los podemos utilizar para dar testimonio y reenviarlos por WhatsApp o por Facebook o por las redes sociales que tengamos. Sobre todo también los cultos y las predicaciones que tenemos están guardadas. Y eso pues también es un buen motivo para meditar al Señor. Tener acceso a predicaciones de la iglesia. Pues amén. Gracias también a la escuela dominical, a los hermanos que se preparan y a los hermanos que van subiendo las cosas a internet, que ahora es pues nuestra fachada, ¿verdad? Nuestro portal, nuestra entrada a la iglesia, la página web. Qué importante es en los tiempos que tocan. Pues vamos a meditar la palabra del Señor, si os parece, en esta mañana, después de estos anuncios. Y hoy es domingo 19 de julio. Hace justamente 84 años, que se dice pronto, España sufrió un cambio radical en su historia, porque tal día como ayer y como hoy, gran parte del ejército español se sublevó y realizó un golpe militar con el general Franco al frente para derrocar el gobierno de la República de España. Una república donde la fe evangélica podía practicarse con libertad, pero que eso no fue así en el momento que hubo la dictadura. El país dividido estuvo en guerra durante 3 larguísimos años y miles de muertos en sus espaldas. Europa miraba hacia otro lado, donde las potencias de Alemania e Italia apoyaron a los insurrectos con sus aviones y armamento. El desastre continuó, porque al acabar nuestra guerra civil, empezó la Segunda Guerra Mundial, que fue totalmente destructiva y despiadada. El mundo del siglo XX estaba agonizando. Cuando acabó nuestra guerra civil, el país estaba totalmente destrozado. Ciudades destruidas, la economía con la pobreza más absoluta, sin infraestructuras, familias destrozadas por el luto, con depresión, con hambre, con miseria, sin recursos. Y si la guerra fue sanguinaria y cruel, la posguerra pues fue mucho más dura. Con este panorama desolador, el dictador militar Franco gobernó España con mano dura durante 40 años sin libertad. Los vencidos fueron perseguidos y aquellos que no estaban dentro de los límites de las leyes católico-romanas de la dictadura tuvieron grandes dificultades. Y aquí tenemos el testimonio de nuestros mayores, nuestros hermanos ancianos, que han vivido estas etapas tan difíciles, tan duras, que ellos mismos nos podrían decir mucho mejor, ¿verdad? Porque lo habéis vivido. Durante el franquismo hubo mucha represión, sobre todo contra el Evangelio. Pero como somos una minoría aquí en España, pues no se nos recuerda mucho.
ni en las noticias, ni en los libros de historia. Pero qué importante es recordar nuestra historia. Hubo mucha represión contra las iglesias evangélicas. Hace 84 años justos. Yo me pregunto, ¿qué pasó con la fe de los creyentes de aquella época? ¿Qué pasó con aquella fe? Había prohibición, sí, pero ¿eso fue motivo para dejar de meditar la palabra de Dios? ¿Eso fue motivo para dejar de reunirse? No se podía cantar himnos con libertad, sino cuando acabó la guerra, se recitaban en voz baja por las casas, como tantas veces nos han recordado pues nuestro pastor Pedro, ¿verdad? No cantaban para no llamar la atención, recitaban los himnos para que la policía no pudiera detener a los criminales, peligrosos criminales e infractores de la ley, protestantes, evangélicos, que celebraban su fe por las casas. Y si aquí pasaba en España, pues en tantos otros lugares pues también pasaba esto, ¿verdad? No solamente en España ha habido persecución por la fe, sino que actualmente hay persecución y en otros países también. Vemos a nuestros hermanos de Rumanía cuando el comunismo férreo también perseguía el Evangelio. Hoy vivimos otro tiempo muy diferente. Vivimos un tiempo muy diferente. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué pasó con la fe de aquellos creyentes que pasaron esa gran dificultad? ¿O que pasasteis esta gran dificultad, hermanos mayores? ¿Y qué pasa con nuestra fe? Hoy en día no podemos abrir la iglesia. Tenemos una prohibición mucho más diferente, es diferente. No hay ninguna guerra. La guerra que tenemos es contra un virus. Un virus invisible, un virus mortífero que está haciendo estragos en toda la población mundial. No se salva a nadie. Ningún país, ninguna nación, ninguna etnia, ninguna lengua se salva. Y podemos decir que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Miremos al Señor una vez más. ¿Os acordáis de la lectura devocional que hemos tenido antes? Hemos leído parte del Salmo 19 y una parte del Salmo 119. En el Salmo 19 encontramos, lo hemos leído en rumano, pero en castellano, en catalán, en inglés, es igual. La ley del Señor, versículo 7, la ley de Jehová, de Yahvé, del Señor, es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor, Yahvé, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor, Jehová, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Incluso hay cánticos que recitamos esta porción de este Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, igual que nuestras leyes, ¿verdad?
Tenemos leyes perfectas, ¿no? Algunas son mejores que otras. Pero perfecta, perfecta, la ley humana no lo es. Pero la ley de Dios sí que lo es. Menos mal, que la ley del Señor es perfecta. Es tan perfecta que convierte el alma, como dice el salmista. El salmista David ha experimentado seguramente pues la miel que destila del panal. A mí me gusta la miel, me gusta. Me va bien para la voz. Y aunque no es bueno comer mucho azúcar, ni muchos pasteles, pero que están muy buenos, vosotros ya me entendéis, qué bueno es al paladar la miel, lo dulce. El salmista que ha experimentado la ley del Señor, dice que es apetecible, dulce como la miel. Y yo te pregunto, a ti, amada hermana, amado hermano, ¿la ley del Señor es perfecta que convierte el alma? Veo a Isabel así, ¿eh? No sé los demás. A Bali también la veo. Uy, qué pocos. Hombre, ahora sí. Amén. No sé quién habla, pero ¿la palabra del Señor es fiel como su Señor? ¿La palabra de Dios es recta? ¿Sí? ¿Es pura o está contaminada? Ahora que hablamos tanto de contaminación, que hay que lavarse bien las manos, ¿la palabra de Dios está contaminada o es pura? ¿Alegra el corazón? ¿Alumbra los ojos? ¿Es limpia? ¿Es verdadera? ¿Es justa? ¿Permanece para siempre? ¿Es deseable más que el oro afinado y más dulce que la buena miel? Pues si dices todas estas cosas y haces así al like, ¿verdad? Das un like, es porque la conoces, es porque la has leído, es porque la has meditado. Y es que la has experimentado. Hermana y hermano, has experimentado la palabra sí. Porque de otra manera sería un contrasentido decir que es todas estas cosas y tiene la palabra cerrada. La palabra que experimentamos, está abierta. Abierta para leerla, abierta para saborearla. Y recuerdo, si me acompañáis, al apóstol Pablo que aconseja a un joven que se llama Timoteo y le escribe 2 cartas. Y aunque iba a decir, la carta es privada, yo creo que es pública. Esta carta es pública porque la tenemos nosotros también. Le hemos leído la correspondencia a Timoteo, ¿verdad? Y le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, ¿os acordáis de esas palabras tan hermosas? Sobre todo a la gente joven, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, versículo 12, sino sea ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un versículo sobre todo para los jóvenes y para todos, para todos. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero dice el versículo 13, atendamos bien, escuchemos bien, es un versículo. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Versículo 13. A ver si lo oigo desde aquí, con el micro apagado, pero a ver si lo oigo. Uy,
A Esther sí que la he escuchado. Y eso que tiene el micro apagado. Ocúpate. Ocúpate. ¿En qué? ¿En la lectura? ¿En la exhortación? Y en la enseñanza. Este es el orden, ¿eh? Lectura, exhortación y enseñanza. Qué gran lección, no solamente para los siervos de Dios, para aquellos que ministran, ¿verdad? Estas cartas son las cartas pastorales y las estudiamos porque hay grandes enseñanzas a la hora de pastorear las congregaciones, de tener en cuenta cómo ha de ser el siervo o los siervos de Dios, ¿verdad? Pero que nos sirve a todos. Nos sirve a todos. Aunque Timoteo era joven y nosotros, a lo mejor algunos, no lo somos tanto, también la hacemos nuestra la carta. Es una expresión que me gusta mucho, me lo oiréis muchas veces. Hacerme mía esta porción de la palabra de Dios. Lectura, exhortación y enseñanza. Va en este orden. Pablo también conoce muy bien la palabra santa de Dios. También la ha experimentado, al igual que David. Y sabe de lo que está hablando. Ocúpate en la lectura. Amada hermana, amado hermano, en esta mañana, como mensaje devocional, compartiendo la palabra del Señor de una manera refrescante, ya que hace tanta calor, este es el primer punto. Ocupémonos en la palabra del Señor. Ocupémonos en la lectura de la palabra. Ahora han cambiado el Sant Jordi, ¿verdad? Cambiaron el Sant Jordi intentando, pues, de alguna manera reactivar la lectura o intentar traspasar el Sant Jordi de la primavera al verano, porque posiblemente pensaban que la pandemia estaría mucho mejor, intentar hacer ferias en este verano, pero creo que no va a ser así. Aunque yo estoy viendo en la televisión anuncios de libros que se están promocionando. No sé vosotros si lo habéis visto. Y es que cada Sant Jordi o cada feria del libro intenta promocionar sus libros para fomentar la lectura. Porque qué importante es que la sociedad sea una sociedad educada y alfabetizada. Aquellas sociedades que tienen la lectura como algo primordial son sociedades pues más cultivadas y más prósperas. De hecho, el pueblo de Dios siempre se nos ha conocido por ser el pueblo del libro. ¿Lo sabíais esto, no? Somos conscientes. Porque la gente, al ir a la reunión, iba con el libro con mayúscula, ¿eh? Con la palabra de Dios debajo del brazo. Y la palabra culto viene de cultivarse. Viene de cultivarse. Me voy al culto, a cultivarme. Es una de las acepciones, ¿eh? No todas, hay varias. Cultivemos la palabra de Dios. La Biblia se debe leer en orden. Es decir, no al azar. No abriendo por donde yo quiera, sino que es bueno seguir pues un orden sistemático. Y creo que algunos pues tenemos las notas diarias, ¿verdad? O la porción diaria, o algún otro libro devocional que nos ayuda a leer la Biblia poco a poco. Qué bueno es tener una ayuda. Y es que, al igual que comemos cada día, pues el Señor nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice
el Señor, en la tentación precisamente, se lo dice al diablo. Cuando el Señor tiene hambre, el diablo lo tienta. Y le dice, oye, mira, ¿ves esas piedras? Haz así que se conviertan en pan. En este confinamiento hemos visto, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, cómo los supermercados se vaciaban de productos. Ahora ya estamos en otra dinámica. La gente hacía acopio de alimentos, de conservas, etcétera. Incluso, pues nosotros también, yo en casa también, en casa hemos comprado un poquito más de la cuenta por si acaso, porque nos ocupamos del alimento. ¿Me estoy ocupando de la lectura de la palabra? ¿Me estoy ocupando de la meditación, de la ley? Que digo que es perfecta, que es recta, que es buena, que es agradable. En los tiempos de pandemia, que hemos dicho que son tiempos difíciles y apocalípticos, no dejemos la lectura de la palabra como si fuera nuestro pan diario, como si fuera el alimento necesario, porque lo es, alimento para el alma. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, porque esa es la base de la iglesia del Señor. Me gusta, me emociono cuando nos saludamos, al inicio y al final, y ahora también, porque nos vemos las caras. Es difícil, ¿eh? En la iglesia no nos vemos las caras porque vemos pues, los cogotes, ¿no? Los que están más atrás ven más cogotes todavía y pueden ver, uy, mira, este tiene más canas y el otro no tanto. Pero aquí nos vemos las caras. Y Pablo le dice a Timoteo que no descuide lo que ha de ser primordial en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Y la exhortación y la enseñanza son fundamentales para que la iglesia de Jesucristo se edifique para la gloria de Dios. Se puede edificar no solamente para engordar con mucho conocimiento, adquiero conocimiento para mi propio beneficio. Ir por el mundo y predicate el Evangelio. La palabra del Señor es para exportarla. Exportemos, prediquemos la palabra del Señor. Pero para eso hay que conocerla. Vamos deprisa. Y ahora, en la reflexión, yo me hacía una pregunta. Muy bien. Pablo le dice a Timoteo que lea la palabra. ¿Pero qué palabra tenía Timoteo? Yo tengo esta Biblia. Del Génesis al Apocalipsis. ¿Timoteo tenía toda la palabra? No la tenía toda. Pero tú y yo sí que la tenemos. Estoy seguro que Timoteo, si nos viera, nos diría, oye, dejadme un ejemplar. Que hay cosas que me faltan, que no las tengo. Lógicamente, el tiempo de Timoteo y de Pablo era el tiempo en el que el Espíritu Santo estaba inspirando la palabra de Dios. Pero el canon se cierra con el Apocalipsis. Tenían partes de la Biblia, pero no la tenían entera. Por lo tanto, tú y yo somos más privilegiados. Tú y yo que la podemos abrir en libertad. ¿Te acuerdas que estábamos comentando que hace 84 años estábamos en guerra en nuestro país? ¿Y cuántas guerras, verdad? ¿Y cuánto terrorismo? ¿Y cuántas guerrillas? ¿Y cuántas veces la palabra de Dios no puede ser abierta? Tú y yo
hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo os invito a que no solamente los domingos nos podamos reunir, sino también los martes en la oración y el jueves con el estudio bíblico, que ahora estamos con Juan. Dejamos Lucas y ahora hemos hecho las bodas de Caná de Galilea. Como decimos, la palabra del Señor es muchas cosas. Y la palabra, la Biblia, es la respuesta de Dios al mundo. Hemos leído el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos maravillamos de la naturaleza, de la creación de Dios. Pero la palabra es máxima. Es máxima porque con la palabra el Señor hizo el universo. Con la palabra, con su palabra, con el poder de su palabra, hizo el universo. Ese universo que nosotros contemplamos que es hermoso, pues fijaos, con su palabra, con lo que Dios dice. Lo que Dios dice tiene poder. Y si ha creado el sol, la luna, el universo, los árboles, las plantas, los animales, con su palabra, valoremos qué es lo que tenemos en nuestra mano. Tenemos poder de Dios. Es la gran respuesta que necesita este mundo, su palabra. La palabra, además, es la guía que nos lleva a Jesús. ¿Qué dice Juan 5:39? A ver quién me puede ayudar. Y yo ya tengo el paladar seco. Juan 5:39. ¿Quién lo puede leer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos lleva a Jesús. No solamente es poder de Dios, sino que la palabra nos lleva al Señor. Y nos lleva desde el Génesis, por los Salmos, por los profetas, los Evangelios, y hasta el Apocalipsis. Nos lleva a Jesús, la palabra de Dios. Pero también es guía. La palabra de Dios es guía. Y hemos leído antes el Salmo 119. ¿Y sabéis cómo empieza el Salmo 119? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y dice el 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Queremos ser ciudadanos del reino de los cielos? ¿Queremos ser hombres y mujeres que guardan la ley de Dios? Pues nos toca meditar su palabra. El Salmo 1, ¿os acordáis? Hace una comparativa de bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. La palabra de Dios es una guía. La palabra de Dios también abre los ojos cerrados. El Salmo también, 119, en el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hemos estado meditando acerca de aquellos ciegos, ¿verdad? Bartimeo, ¿os acordáis? El ciego Bartimeo. Y Jesús le da la vista a Bartimeo. Pero no solamente cuando el Señor le da la vista
no solamente le da la vista, sino que hace algo más. Le abre los ojos de la fe, dándole la salvación. La palabra de Dios nos quita el velo que tenemos en los ojos y nos abre la mirada. Pero es que además, la palabra de Dios es luz que alumbra los ojos. Salmo 119 también, versículo 105. ¿Lo conocéis este? Vale, otra Lidia López. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lumbrera. ¿Por qué? ¿Necesitamos luz? ¿Quién necesita luz? Aquel que está en oscuridad. Y en nuestra oscuridad de nuestra vida, la palabra de Dios es luz. Lumbrera. La palabra de Dios es guía, abre los ojos, es luz, es la guía del mundo y también es pan, como hemos dicho antes, de los que tiene hambre. ¿Eh? Lo hemos leído en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también la palabra de Dios es mejor que cualquier desinfectante, cualquier lejía y cualquier gel hidroalcohólico. La palabra de Dios limpia. Lo hemos leído antes, ¿verdad? En la lectura devocional. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lo hemos leído en catalán. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el libro de los Proverbios que hay camino que al hombre parece derecho, pero cuidado, su fin es camino de muerte. Y el Señor Jesús lo vuelve a decir de otra manera, que caminemos por el camino estrecho, ¿verdad? Porque el camino ancho es camino de perdición. Es decir, el camino del creyente es un camino difícil, un camino estrecho. Y nos hemos de ayudar con la palabra de Dios. Pero es que tenemos suciedad en el cuerpo. ¿Y qué dice Jesús? En Juan 15:3, el Señor dice, ¿ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? Qué difícil es caminar por el camino estrecho. Pero el Señor nos limpia. ¿Necesito ser limpio? ¿Necesito, Señor? Pues he de acudir a tu palabra. Ayúdame, Señor, a limpiarme. Vamos acabando. Porque la palabra de Dios es más cosas. La palabra de Dios es, como dice Efesios, es la espada del soldado. ¿Os acordáis de Efesios 6? De que el creyente se ha de vestir con la armadura de Dios. ¿Y cuál era la espada? Que no me acuerdo. Amén. La Biblia, la palabra. Muy bien, veo a Esther haciendo así. La palabra de Dios es la espada del soldado, del creyente. También, no solamente es espada, sino que es el utensilio, la herramienta necesaria para trabajar. Hemos dicho que Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas, ¿no? Fijaos lo que le dice en la segunda. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2,
En el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como, aquí no como soldado, aquí no, el símil no es el soldado, es como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que usa la palabra de verdad, que usa la herramienta, que usa la Biblia. Vamos a ir acabando, porque el tiempo va pasando, pero al igual que Timoteo, ocupémonos de leer la palabra de Dios. Ocupémonos de meditarla. Ocupémonos como enseñanza, como exhortación, como predicación. Porque un día lo experimentamos. Experimentamos la salvación y hemos también experimentado los grandes beneficios que tenemos en su lectura y meditación. En los tiempos que corren, no la dejemos de lado, porque ella es fiel y verdadera. Y a Josué se lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Señor, que es poderoso, nos da de su Santo Espíritu, que es poder de Dios, y nos da de su palabra. Y también nos da otra herramienta poderosa, que es la oración. Si necesitamos edificar el cuerpo de Cristo, si necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual, meditemos la palabra de Dios. No solamente leamos los textos que más nos gustan, que son más agradables, sino procuremos de leerla toda. Aquellos pasajes también nos exhortan, aquellos que nos redarguyen, aquellos que nos amonestan, para poder crecer en nuestra vida espiritual y alcanzar la medida de la fe que es necesario. Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, y bendita palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Amén. Espíritu Santo, trae avivamiento. Acerquémonos al Señor. Pues vamos a despedirnos en oración. Vamos a dar paso a nuestro pastor, que nos despida con la oración final. Hace solo unos días, no más de 2 semanas, unos padres llevaron a sus 2 hijitos a la librería evangélica y el mayor, chiquitín también, que ya sabe, empieza a leer, se empeñó a tener una Biblia, que le compraran una Biblia, y empezó a llorar porque él quería una Biblia, pero una Biblia para él. Y bueno, podéis imaginaros quién ganó. Y el pequeño, no veía que la cosa iba en serio, digo, no, yo Biblia no quiero. A mí no, que en casa hay muchas. En casa ya hay muchas. Y la reflexión es esta. Es verdad, en casa tenemos muchas Biblias, pero las tenemos como amordazadas. Están cerradas en nuestras librerías o donde tenemos nosotros las bibliotecas. Y, amados hermanos, una Biblia cerrada
no tiene vida. Y este es, creo, el ejemplo que debemos tener en cuenta, que tenemos el don maravilloso y hemos de valorarlo, que Dios nos ha dado su palabra, que Dios ha hablado con nosotros para que le preguntemos, para que nos dé consejo en los momentos de necesidad. Una Biblia, la palabra cerrada, posiblemente semanas o meses, ahí la tenemos como un objeto decorativo, no surte efecto. Misterio de la palabra viva es palabra llena del Espíritu Santo. Es así que fortalece. Es así que llena el alma. Por eso yo en estos momentos quisiera dar gracias por el mensaje de la palabra del Señor, que tanto bien me ha hecho y nos ha hecho. Oportuna palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, de la palabra, el conocimiento que tenemos nosotros de haber conversado con Dios por medio de la oración, los momentos de zozobra, cuando clamamos al Señor, Señor, tú ves la situación por la que atravieso, por la que atravesamos, por la que el mundo vive sin esperanza. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo y haz que testifique, pero que testifique de tu palabra. De tu palabra, Señor. Palabra que tú has puesto a nuestro alcance. Sí, gracias, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado el mejor don que los humanos podíamos tener, y es el de escuchar tu voz, poder oír tu consejo, aplicarlo en nuestras vidas y divulgarlo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aún la podemos tener en nuestros días. Gracias por tantas bendiciones que no vemos. Seríamos insensatos, y lo somos, si no te pidiésemos por tu misericordia para con este mundo. Que tú, oh Señor, nos ayudes a levantar el ánimo, nos ayudes a que las almas puedan llorar arrepentimiento. Señor, salva almas y
bendice nuestros templos cerrados. Ahí están, pero guárdalos, Señor. Y gracias por estos momentos en que tu iglesia podemos reunir y vernos, Señor. ¡Qué gran milagro! Y hablarnos y compartir, oh Señor, tu palabra. Oh, qué bendición la que tú nos otorgas. Señor, bendice y pon ánimo en las familias desesperadas y angustiadas. Y a nosotros, Señor, danos el gozo de la salvación. Es tu gozo, es tu palabra, y que ella imprima carácter de tu iglesia. Alabado sea tu nombre, Señor. Está con aquellos hermanos nuestros, queridos en el alma, unos que viajan, otros que están enfermos, otros imposibilitados. Pero, Señor, tu presencia infunda en ellos ánimo y esperanza. Ayúdanos en el resto de esta semana. Sobre todo, Señor, tu gozo. Tu gozo, Señor, que es esperanza. El gozo de la salvación. Oh, Señor, que mane en nosotros en estos días angustiosos. Que podamos, además de hablar de la epidemia, hablar de la salvación contra la epidemia, contra el pecado. Oh Señor, ayúdanos. Oye nuestra voz y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.